Bueno, hoy vamos a continuar con el pasaje que hemos visto la semana pasada, ¿sí? La semana pasada, Josué, llamando todo su pueblo y delante de Dios, y como antes de morir, ¿no? Él, bueno, como dejó última palabra, y era un gran desafío, ¿no? Que decidan a quién van a servir, a quién van a servir, ¿no? Y Josué dijo, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Y ante ese desafío, el pueblo respondieron, versículo 17 y 18 del capítulo 24 de Josué, si nosotros vamos a servir a Dios. Si vamos a servir a Dios, nosotros experimentamos, ¿no? Nosotros vimos su gloria, ¿no? Y así que vamos a servir a nuestro Dios. Y eso es lo que dijeron. Pero no sé si pudieron ver los versículos siguientes. Y ahora vamos a ver cómo reaccionó Josué y qué dijo y qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer Josué capítulo 24, el último capítulo del libro de Josué. Versículo 19 al 24. Bueno, en la pantalla aparece el pasaje. ¿Alguien puede leer en voz alta, por favor? Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y si sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá, Dios hará mal, Dios consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amén. Cuesta obedecer, ¿no? Cuando ante ese desafío el pueblo respondieron, vamos a servir a Dios. Y así contestaron, hasta ahí hemos visto la semana pasada, pero justo el versículo 19, Josué dice al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y el pueblo dijo que vamos a servir a Dios, nosotros vamos a hacer eso. ¿Y qué dice el capitán, el jefe del pueblo? Ustedes no pueden servir a Dios, ¿no? ¿Y acaso Josué es un aguafiesta? ¿No? Y ellos dijeron que sí, pero Josué dice que no, ustedes no pueden, ¿no? En vez de dar alguna palabra de aliento, ¿no? y palabra de apoyo, usó esta expresión negativa. Ustedes no van a poder servir a Dios, ¿sí? Imagínense, ustedes me dicen, y nosotros vamos a obedecer a Dios, ¿no? Después de la prédica o algún estudio bíblico, wow, vamos a servir a Dios. Y yo digo a ustedes, no, ustedes no. ¿Qué van a obedecer a Dios? Si reaccionan de esa forma, ¿y cómo van a sentir? ¿No? Seguramente no va a estar cómodo, ¿no? Pero Josué dijo eso. Entonces, ¿por qué Josué dijo de esa forma? ¿Qué implica? ¿Y por qué él dijo que no? Y la respuesta o la razón que explica Josué dice en el versículo 19, ¿por qué no? Porque Él es Dios santo y Dios celoso. Y ahí pone dos atributos de Dios y por esa razón ustedes no van a servir.
no es fácil de entender el diálogo, tengo que profundizar un poquito más. ¿Cómo tenemos que entender este diálogo entre Josué y el pueblo? Primeramente, en primer lugar, significa que servir únicamente al Señor Dios solo es posible para aquellos que entienden quién es Dios. O sea, Dios santo y Dios celoso. O sea, tenemos que conocer a Dios, pero hoy la palabra de Dios nos presenta por medio de este episodio, esta historia, Dios es santo y Dios es celoso. Y eso es lo que está diciendo. Tenemos que entender qué significa eso, ¿no? Y o sea, Josué está diciendo, ustedes me dijeron que sí van a servir a Dios, pero no están respondiendo muy fácilmente o sin pensar seriamente. ¿Conocen Dios es santo? Y eso es lo que está preguntando. ¿Saben que Dios es santo? ¿Saben que Dios es celoso? ¿Saben qué significa eso? ¿No? ¿Y saben qué significa servir solamente a Dios? ¿Ustedes entendieron todo esto? ¿Pensaron seriamente y confesaron, decidieron? Y eso es lo que están haciendo, ¿no? Porque ustedes todavía, sin tener un concepto concreto y serio, solamente por la palabra vamos a servir a Dios, no es correcto. Y su decisión de ustedes tiene que ser algo serio, ¿no? Y entonces eso fue la reacción de Josué, ¿no? Para que ellos consideren su confesión y decisión sea con más seriedad, ¿no? Hoy en día hay muchas personas van a la iglesia, pero su confesión no es algo serio, ¿no? Es muy religioso. Por eso esto es muy importante, nuestra confesión. Realmente es una confesión seria. Tu confesión realmente seria. Vos entendiste el Evangelio, conociste a Dios y realmente estás tomando esa decisión. En varios casos, ¿no? Varios hermanos después de la prédica o algún estudio bíblico me acercan. Wow, qué linda palabra, gracias pastor, y voy a obedecer, voy a comprometer, voy a entregar mi vida a Dios, me dicen, pero cada tanto yo tengo que preguntar nuevamente, como hizo Josué, ¿en serio tomaste esa decisión? ¿Pero vos entendiste qué significa tu decisión? Tu decisión puede afectar pérdida económicamente, de alguna forma, puede suceder eso. ¿Vos entendés eso? Según tu decisión, podés aguantar varios sufrimientos o físicos o sentimientos. Vos podés realmente estar dispuesto para pagar ese precio por esa decisión de la fe. Y tengo que preguntar eso, ¿no? ¿Y por qué? En varias nuestras decisiones y tienen consecuencia, ¿no? Tiene consecuencia y para tomar esa decisión tenemos que saber qué es lo que tenemos que pagar como esa decisión. ¿Cómo vivieron ustedes durante la semana con la prédica de Decidite? ¿Qué decidieron durante la semana? ¿Realmente sirvieron a Dios solamente o hay varias cosas que te afectó en cada decisión en vez de buscar la voluntad de Dios y tomaste la decisión según tu criterio o según tus ganas o según tu beneficio? ¿Y cómo fue? Tenemos que verificarlo. Por eso, para entender qué significa servir a Dios solamente, tenemos que conocer varias cosas. Pero hoy especialmente vamos a ver dos atributos de Dios. Primero, que dice Dios es santo. Dios es santo. Bueno, la palabra santo, bueno, hay muchos significados, mucha profundidad, pero bueno, vamos a enfocar de una parte. Cuando dice Dios, acá se agrega un adjetivo, Dios santo, Dios es santo. Entonces tenemos que preguntar, entonces, ¿cómo debo servir a Dios santo? ¿Cómo debo servir solamente a Dios santo? ¿Qué implica que Dios es santo? ¿Que Dios es santo? La palabra santo, seguramente habrán escuchado, ¿no? ¿Qué significa? Principalmente separado, apartado, ¿no? Entonces,
cuando decimos Dios es santo, también tiene ese significado, porque Dios es santo porque Él es el creador. Él es el creador. Ninguna cosa del mundo, del universo, puede comparar con el Dios creador. Es alguien separado, es un ser totalmente diferente porque Él es el creador, somos criaturas, ¿sí? Y ninguna cosa puede comparar con el Dios creador. Entonces, Dios es el creador, todas las cosas, todo lo demás, sacando Dios de Trinidad, todos son criaturas, ¿sí? Pero ¿saben quién es el primer rector del libro Pentateuco, los primeros 5 libros? ¿Quiénes son? Primer lector, receptor de Génesis hasta Deuteronomio. El pueblo de Israel que salieron de Egipto, ¿no? Y los 5 libros fue escrito por Moisés. Por Moisés fue escrito y para explicar a su pueblo que salieron de Egipto. Entonces, primero quiero que entiendan, primeramente, el contenido era para los pueblos que estuvieron en Egipto durante 400 años como esclavos, y ahora Dios sacó y Dios empezó a revelar quién es Él y cuál es su plan, y todo empezó. Entonces, cuando empieza a leer en capítulo 1 de Génesis, ¿de qué hablan? ¿Cuál es el contenido de Génesis capítulo 1? La creación. Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después cada día, primer día, segundo día, sexto día, ¿qué es lo que Dios creó? Describe todo el capítulo sobre la creación. Entonces, realmente Dios está revelando, yo soy el creador, pero en esa época, en ese momento, la gente, ¿qué es lo que servían? ¿A quién servían? Sol, luna, o estrella, o río, el mar, ¿no? Algún árbol, ¿no? Y alguna montaña grande, porque para ellos, wow, impresionante, debe tener algún poder. Empezaron a adorar sol, luna, estrella, árbol, o serpiente, o animal, diferentes animales, ¿no? Pero capítulo 1 de Génesis está diciendo, no, eso no es para adorar, todo eso yo lo creé. Así, lo creé, dice así. Bueno, yo lo hice todo, yo soy el creador, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, al ver o al escuchar lo que transmite Moisés, wow, ese Dios que nos sacó de Egipto es el creador. Nosotros en Egipto, bueno, dice que el faraón es el hijo de Dios como sol, decía, y varios dioses tenían, pero ese Dios, nuestro Dios, creó el cielo y creó todo esto. Para ellos muy chocante. Y muchos pueblos adoraban diferentes cosas, criaturas, y Dios dice, yo soy el creador de todo esto. Entonces, ¿quién es superior? Obviamente, Dios Jehová es el creador. Entonces el pueblo de Dios, wow, nuestro Dios, el Dios que nos sacó de Egipto, es el creador del universo, ¿no? Y también algunos comentaristas dicen, cuando hizo 10 plagas en Egipto antes de sacar el pueblo de Israel, y los 10 plagas también tienen que ver con los dioses de egipcios. Y Dios, bueno, demostró, Él es más superior, en realidad no se puede comparar, y demostró que Dios es el soberano, Dios es el creador, ¿no? Y entonces, bueno, eso demostró, ¿no? Entonces, por eso Dios es santo, es separado de cualquier cosa, de cualquier criatura. Y Dios es santo, Dios es el creador. Por eso los ángeles, como la canción también, ¿no? Los ángeles delante de Dios, cómo alaban, cómo adoran a Dios. En Isaías 6, 1 al 3, dice así. Bueno, yo leo directamente. Dice, Isaías vio una visión, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos,
toda la tierra está llena de su gloria. Los ángeles tenían que decir santo, 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 repetir 3 veces es como el máximo, es una expresión del máximo. Dios es santo, el santo, ¿no? Y de su santidad, de su ser, y todas las criaturas postran y adoran, ¿no? Eso es. En Apocalipsis también el apóstol Juan también vio una visión, los ángeles diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, ¿no? Entonces, delante de Dios, nuestro santo, nosotros no podemos no expresar que Él es santo. Él es santo. Él es el creador. Y todas las honra, toda la gloria solamente es para Dios creador. ¿Sí? Y el Dios que creen en ustedes es un Dios santo. Es un Dios santo. Dios apartado, ¿no? Pero hoy en día, muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? En vez de dar la gloria, nosotros sacamos una parte de su gloria para nuestra propia gloria, ¿no? En vez de honrar a Dios 100%, o en vez de confiar en Dios 100%, confiamos en otras cosas, confiamos en otras personas, confiamos en, no sé, sea lo que, nuestra inteligencia, nuestra experiencia o nuestra riqueza. No estamos honrando, glorificando completamente a Dios. Y muchas veces buscamos por nuestro propio ego. Y eso es deshonrar a Dios, ¿sí? Entonces, este Dios santo, ¿qué es lo que nos espera? Si Dios es santo, bueno, nosotros decimos, confesamos, Dios es santo, pero este Dios santo, ¿qué es lo que espera de nosotros? ¿Qué es lo que espera de ustedes? Vamos a leer Levíticos capítulo 11, 44, 45. Esto vamos a buscar. Levítico capítulo 11, versículo 44, 45. ¿Qué dice? Capítulo 11, versículo 44 y 45. ¿Lo tienen? Amén. Bueno, versículo 44, 45 dice, sean santos porque yo soy santo. ¿No? Dios dice, yo soy santo, por lo tanto, yo exijo para que ustedes sean santos. Es esto. Pedir a sus hijos para que parezca. Bueno, los padres siempre quieren que sus hijos que parezca a padre, ¿no? Siempre con esposas peleamos. No me parece a mí, la mujer, no a mí me parece. Algo bueno siempre me parece, algo malo te parece, ¿no? Siempre, no, eso es lo que Dios dice. Yo soy santo, ustedes sean santos. No en cuanto al tamaño, en cuanto al formato, digamos. Dios es un triángulo, este tamaño, por lo menos nosotros un triángulo chiquitito, no cuadrado, no de otra forma, ¿no? Y eso es lo que Dios exige para tener una relación personal. Una relación personal. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando dice sean santos, no está pidiendo una exigencia que seamos moralmente perfectos. Nadie somos moralmente perfectos. Nosotros fallamos. Cada uno sabemos, ¿no? Pero fíjense, ¿en qué libro aparece esta expresión? Sea santo, porque yo soy santo, en el libro de Levítico. ¿Qué es el libro de Levítico? Libro Levítico, ¿cuál es el contenido?
explica diferentes sacrificios, cómo tiene que sacrificar para resolver el problema del pecado. Porque con el pecado nosotros no podemos tener relación con Dios. Para acercar a Dios hay que solucionar el problema del pecado. Por eso Dios estableció varios sacrificios en diferentes ocasiones. Tiene que hacer de esta forma para solucionar el problema del pecado y para mantener esa relación como padre e hijo, ¿no? Y después, si usted lee en Levítico, varias partes habla de puro o impuro, pureza, impureza. Algunos animales pueden comer, algunos no pueden comer. Y también, capítulo 12, cuando la mujer, ¿cómo es? Cuando tuvo hijo, bueno, durante tantos tiempos es estado impuro por la sangre. No hay diferentes ocasiones, explica acá, para que entiendan si usted está en estado de impuro o tiene pecado, no puede disfrutar esa relación con Dios. Entonces, cuando estás impuro, bueno, hay que hacer esta cosa. Hay proceso para volver estado de pureza. Bueno, esto está establecido. Entonces, lo del pueblo hay que saber cuando está impuro, cuando está puro, y cuando está puro realmente puede disfrutar esa relación. Encima, en la tierra que Dios va a llevar, ahí va a haber muchas costumbres paganos, dioses paganos. Hay que tener cuidado. Si falla o cae, bueno, hay que arrepentirte, hay que volver a Dios. Bueno, todo eso está escrito acá. Entonces, cuando Dios dice, sea santo, porque yo soy santo, no está pidiendo moralmente que sea un hombre y mujer perfecto, perfecta, sino que resuelve ese problema de pecado para que no pierda esa relación que tenés conmigo. ¿Se entiende la intención o motivación de Dios? No está simplemente exigiendo como un ser superior para molestarte, para presionarte. Tienes que hacer esto, si no te castigo. No en ese sentido, sino quiero que no pierdas, como vos, mi hijo, como mi hija, no pierda esa relación, esa bendición que tenés. ¿Fallaste? Bueno, hay que hacer esto para restaurar, reconciliar esa relación. Y eso es lo que dijo Dios. En el libro de Levítico 19, 1 y 2 también dice, habló el Señor a Moisés de nuevo, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile, santos seréis porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Entonces el libro de Levítico repite esta idea. Sean santos, porque yo soy santo. Bueno, en día a día va a suceder varias cosas, pero acá está todo escrito, acá hay manual, cómo tiene que recuperar esa santidad, ¿no? Y para cómo volver de esa santidad, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No está enfocando de perfección, sino de la santidad, de relación, ¿no? Porque Dios no quiere que rompa esa relación. Y por eso exige a nosotros. Para acercar a nuestro Dios santo, tenemos que resolver nuestro problema del pecado y nuestra transgresión, ¿sí? Y entonces, todas las leyes que nos ha dado no es para condenar, no es para matar, sino para salvarnos, Y eso es el corazón de Dios, ¿no? Tenemos que entender por qué Dios establece tantas leyes complicadas, ¿no? Complejos, hay para molestarnos, no, es para salvarnos, para que mantenga esa relación nosotros, para que nosotros disfrutemos de su presencia, ¿no? Pero muchas veces el ser humano, ¿qué hacemos? Hasta último momento lo ignora y se alejan de Dios. Entonces, cada uno recibe su propio, el pago de decisión, ¿sí? ¿Cómo podemos acercar a nuestro Dios santo nosotros? Bueno, está llegando Navidad. Hizo Dios envió a su Hijo único, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y nuestros defectos
para darnos nueva vida y vida eterna. Solamente por medio de Jesucristo podemos acercar a Dios. Con el pecado no podemos acercar a Dios. ¿Sí? Por eso, a los creyentes, a las personas que creen en Jesucristo, ¿cómo lo llaman? Hay diferente identidad como cristiano. No sé si alguien evangélico, creyente, ¿qué más? Santo, claro, estoy hablando de santo, así que Dios nos llama a los santos. Claro, nos llama a santo. Bueno, ahora voy a explicar de eso. Nos llama a santo. A ver, fíjense unos a otros. A ver, fíjense. A ver, ¿cuán santo es el que está al lado? ¿Por qué todos se ríen? Bueno, Dios nos llamó como santo, nos dio nueva identidad, nuevo nombre, pero cuando nosotros vemos unos al otro, en vez de, qué santo, qué santa sos, en vez de eso, vos qué pecadora que sos, ¿no? ¿Por qué? Todavía no hemos llegado a ese nivel. Nos ha dado nueva identidad, nuevo nombre. Dios nos ve como santo, pero sabemos, nos falta muchísimo. Nos falta muchísimo. Por eso cuando nosotros miramos unos a otros, todos se ríen. ¿Qué es vos santo? No. El mejor chiste del año, ¿no? Sí, ¿no? Pero Dios nos llama, nos ve como santos. No porque llegamos a ese nivel, sino ¿qué implica eso? Ese Dios santo demostró cuál es su plan y cuál es qué es lo que quiere hacer con nosotros. Él va a hacer para que nosotros lleguemos a ese nivel, no solamente por nombre. Yo quiero que tú llegues hasta tu nivel como persona, carácter, para que llegue a ese estado. ¿Sí? Y eso es el plan de Dios, eso es la expectativa de Dios, eso es el compromiso de Dios. Cuando dice, vos sos santa, Jenny, tú eres santo. ¿Sabe qué significa eso? Voy a trabajar contigo para que llegue hasta ese nivel. Entonces, ¿qué implica eso? Va a ser difícil. Va a ser difícil. ¿Por qué? Nosotros vivimos por nuestro ego, por nuestro pecado. Sabemos, falta mucho, pero Dios me dice santo, pero estoy acá. Entonces, hay que subir por escalera. Claro, sí. Y Dios no va a dejar tranqui. ¿No? Y eso significa Dios es santo también. ¿Sí? ¿Cuál es el segundo atributo que Josué menciona? Dios es celoso. Dios es celoso. No es fácil de entender esta expresión. Dios es celoso. Bueno, primero vamos a ver Éxodo 20, versículo 5. ¿Alguien puede leer? Sí, en los 10 mandamientos, ¿qué dice? 25. Porque yo soy Jehová, Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, el capítulo 20 habla de los 10 mandamientos y versículo 4 dice, no te hará imagen ni ninguna semejanza. Y explicando el versículo 5 dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios mismo dice, yo soy celoso. Cuando ustedes escuchan celoso, no sé qué piensan de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que imaginan? ¿Cómo tenemos que entender esto? ¿Celo es bueno o malo? Depende. ¿Ustedes son celosos o celosa? ¿Sí? Lidia, ¿en qué área es muy celosa usted? ¿De las amigas?
siempre quiere que esté conmigo, ¿no? No con otra persona, ¿no? Entonces, pues, sí, en realidad muchas personas hacen eso, ¿no? Y se convierte en una persona tóxica, ¿no? Porque no puede aguantar, bueno, si se supera ese celo demasiado, que su amigo, su amiga siempre tiene que estar con él, con ella, conmigo, no con otra persona. Ya va con otra persona hablando o haciendo tiempo o haciendo otra cosa, ya se transforma, ¿no? De mal, ¿verdad? Bueno, en muchos casos, bueno, se ve como algo negativo. Entonces, cuando Dios dice, yo soy celoso, ¿cómo tenemos que entender Dios celoso? ¿En qué sentido? ¿Qué significa Dios celoso? ¿No? Celo, bueno, como cualquier otra emoción, bueno, no todo, pero celo también es una emoción, surge en la relación personal. Cuando estás solo, no vas a sentir celoso. ¿Qué? Celo siempre aparece en la relación personal, ¿no? Como dijo Lidia, en la amistad hay gente celosa. Cuando está en pareja, ¿no? De novio y novia, y también hay varios celos, ¿no? Y si quiere puede charlar con su amigo, o su amiga, ¿no? Y ya ve mal, ¿no? Y bueno, si pasa el límite, eso causa diferentes problemas. Entre matrimonio, ¿hay que tener celo o no? ¿No? Confianza. Bien. Hay personas con problemas mentales o psicológicos en el matrimonio que viven con paranoia, bueno, eso lo busqué, celopatía, ¿no? Y ya todo es muy dudoso. Mi esposa está hablando ¿cómo es? Con amigo. Mi esposa está hablando con pastor. Uy, ¿qué quiere hacer con pastor? ¿No? ¿Qué quiere hacer con ese hermano? O sea, no puede confiar. Eso afecta demasiado, ¿no? Y no puede tener una relación sana con ese desconfianza, con ese, ¿cómo es? Con ese síntoma, ¿no? Y será infiel y, bueno, entienden, ¿no? Si hay eso, no se puede tener una relación. Entonces, Dios es celoso, Dios es un Dios tóxico, ¿no? Y siempre te persigue y te miras, a ver, cuando pecas te voy a castigar, ¿es así? ¿Qué significa Dios es celoso? Cuando Dios dice, yo soy celoso, tenemos que entender con esta relación con Dios y nosotros, Dios y el pueblo, Dios y la iglesia como matrimonio, en ese sentido. Ahora explico, ¿no? La relación entre Dios y su pueblo es una relación de pacto, como de matrimonio, ¿no? Cuando dije la vez pasada, el domingo pasada, había muchas chicas me querían, yo tuve que tomar una persona y me casé con ella, ¿no? Y tuve que abandonar a todas otras mujeres, ¿no? Pero no solamente yo, mi esposa también, hay muchas, menos que yo, pero hay muchos chicos que querían a mi esposa y ella me eligió. Entonces nos casamos, pero casar un hombre, una mujer, especialmente para los que creen en Dios, no se casan simplemente un hombre y una mujer, se casan delante de Dios. Siempre con la presencia de Dios se casan. Es una relación del pacto, es un contrato, ¿no? Contrato. Y delante de Dios nosotros hacemos voto, ¿no? Y Dios como testigo y Dios nos une. ¿Qué decimos en el casamiento? En la salud, en la enfermedad. En la riqueza, en la pobreza. ¿Qué más? Buenas y malas. ¿Qué más? Con arruga, sin arruga, con pelo, sin pelo, ¿no? El amor tiene que ser hasta último día, hasta la muerte que se separe realmente. O sea, toda esa expresión sin condición de otras cosas. Yo te amo hasta mi muerte. La mujer también, yo te amo
te acepto como esposo y yo te amaré hasta mi último respiro. Y es un contrato, ¿no? ¿Sí? Y para matrimonio, Dios le ha dado un privilegio que otorgó. ¿Qué es eso? Tener relación sexual. Tener relación sexual es un regalo que Dios ha dado a matrimonio. Si fuera de matrimonio, no está permitido. ¿Sí? Hoy en día, bueno, hay tantas maldades, ¿no? Cuando habla del sexo ya tiene un concepto negativo por el pecado del ser humano, ¿no? Usa según su gusto o según su gana, ¿no? Entonces, provocar muchos problemas, ¿no? ¿Verdad? Dolores, sufrimientos, heridas o suicidio, romper muchas relaciones, ¿no? Destruir muchas relaciones, no por mal uso del sexo, pero relación sexual es un regalo que Dios ha otorgado para matrimonio. Si es matrimonio, disfruten. Bueno, hoy no voy a hablar de esa serie, pero y eso es lo que Dios hizo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando Dios dice, yo soy celoso, ¿cuál es el trasfondo de decir eso? Dios está diciendo, yo soy el marido, ustedes es mi novia, mi esposa, ¿no? Cristo es el novio, la iglesia es la novia, esposa, ¿sí? Y entonces, su esposa no está hablando cuando toma un café con amigo cuando era joven, con eso no está criticando, Dios no está celoso por eso, ¿no? Cuando hablando con otra persona, no está hablando de eso, cuando Dios celoso, cuando como si fuera su mujer está teniendo relación sexual con otro hombre. Su marido teniendo relación sexual con otra mujer. Entonces, imagínense, una persona viendo su esposa tuvo relación con otra mujer, ¿no? ¿Cómo dije? Su esposo. Bueno, o sea, relación sexual. No, bueno, hoy en día todo puede suceder, pero en ese caso, sabiendo esa situación, uno no puede decir, no importa, yo no soy celoso, no soy celosa. No puede decir eso. Si realmente, si dice eso, esa persona no tiene celos, sino no tiene amor. No tiene amor a su esposo o su esposa. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios dice, yo soy celoso, esto es el fondo. Tenemos una relación del pacto, contratado como mujer, como esposo, como esposa, nos casamos, nos unimos, pero ya no puedo verte que estar con otra mujer, con otro hombre. Yo soy celoso. Dios no está diciendo, no importa, puede pasar eso. Bueno, cada tanto podés hacer eso. No es eso. Yo soy amor. No, Dios es celoso. Cuando dice yo soy celoso, implica eso. Yo no puedo aguantar, no puedo permitir vos salga con otra mujer, con otro hombre. Porque yo soy tu marido, yo soy tu esposa, yo soy celoso. Y en ese sentido Dios expresa en diferentes ocasiones, yo soy celoso. Yo soy celoso. Si una mujer, una esposa, tiene relación con otro hombre, se llama adulterio. El hombre se relaciona con otra mujer, es adulterio. El pueblo de Israel buscar a otro Dios y adorar a otro Dios es adulterio. Es adulterio. La iglesia, en vez de adorar a Dios, seguir al mundo, ¿no? Estás cada vez secularizado por diferentes ideas, formas, es adulterio. Y Dios dice, no, yo soy celoso, no hay que hacer eso. No. Dios jamás va a decir, yo no soy celoso, así que haz lo que vos querés. Jamás va a decir eso. No lo va a permitir. Y eso, en otras palabras, está demostrando, yo te amo. Yo te amo.
que vos sos mi esposo, mi esposa. ¿Sí? Dios se casó con su pueblo. Cristo se casa con la iglesia que nosotros somos. Mateo capítulo 19, versículo 6. ¿Qué dice? ¿Alguien puede buscarlo? ¿Qué dice? Mateo 19, versículo 6. 6. Ajá. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En realidad, este versículo específicamente está hablando de Cristo y la iglesia, que es lo que Dios juntó, lo que Dios casó. ¿Sí? O sea, Dios ha hecho un voto matrimonial con su iglesia, con nosotros. Yo, el Señor Dios, ¿no? Tomó la novia, la iglesia. O podemos pensar personalmente, ¿no? Yo, Dios, Señor, tomó la novia Daisy como mi esposa y juro amarla y ser uno con ella. Así. Pero ¿cuándo? ¿Cuál es la condición? En la enfermedad y en la salud. En la riqueza, en la pobreza. Cuando caigas o cuando estás bien firme. ¿Estás en la alegría o estás en la tristeza? ¿No? Cuando estás con el éxito o estás fracasado, Dios dice, yo te amo para siempre, no importa las condiciones. Y eso es el compromiso de Dios que hizo con nosotros. ¿Sí? Así que recuerden, hermanos, Dios es santo y Dios es celoso. Quiero que entiendan qué significa que Dios es santo, Dios es celoso. ¿Sí? Adoremos a nuestro Dios y entendamos, Dios es celoso, es una expresión muy importante, tuvo que expresar de esa forma, tuvo que usar el lenguaje del ser humano y muchas veces se aplica algo como negativo, pero Dios usó para explicar que nos ama tanto y su compromiso es fiel y Él va a lograr. ¿Sí? Quiero que ame ese Dios santo y Dios celoso. Vamos a...